que Revueltas planteara, junto con Martínez Verdugo, la tesis de que en México la premisa de toda crítica es la crítica del Estado. Era la crítica del Estado y quizá hoy podemos decir sigue siendo la crítica del Estado. Porque justamente por la fuerza tremenda que tuvo el Estado surgido de la Revolución y en un aspecto brillantísimo que Revueltas desarrolla, que es toda la labor de dirección política cultural que desarrolla el Estado y los ideólogos de ese Estado después de la Revolución. Que es fundamental, que Revueltas se plantea con mucha claridad el problema de la hegemonía, el problema de que el Estado surgido de la Revolución es un Estado en donde una clase se construye al calor de ese proceso y logra constituirse como clase hegemónica y por lo tanto producir un fenómeno que en la experiencia mexicana lo estamos viendo, muy importante, sobre todo para quienes estudiamos el problema de la hegemonía, que es, como él dice, la desrealización clasista del Estado. Es decir, que el Estado surgido, el Estado capitalista surgido de la Revolución Mexicana, no se presentaba ideológicamente como el Estado del capital, como el Estado del proyecto histórico capitalista mexicano, sino como se presentaba como el Estado que no pertenecía a ninguna clase y al revés servía al conjunto de las clases de México. Esa es la capacidad hegemónica de un Estado que logra oscurecer su carácter para realizar, digamos, esa universalización de sus intereses y poder conducir una sociedad en un sentido determinado, pero ideológicamente oscureciendo sus contradicciones. Esto es muy importante, porque en esa época la tendencia era ver que el Estado representaba a la sociedad en su conjunto y que había sí fracciones que luchaban por incidir o apropiarse del Estado, pero que tenían intereses diversos y entre otros había fracciones de la propia clase capitalista que se entendía que buscaban fuera o dentro del gobierno incidir en la política del Estado. Y Revueltas tuvo la capacidad en este texto, que es un texto brillantísimo en ese sentido, de decir el problema es que no se veía al Estado como el proyecto histórico de la clase capitalista mexicana. Y al no verse así, se suponía que era un Estado abierto a la influencia de diferentes intereses. No había una caracterización profunda del Estado. Y con eso se comprueba la importancia de esta tesis que él planteó de que en México la crítica del Estado es la premisa de toda crítica. No se puede pensar en criticar el desarrollo económico de México, el desarrollo cultural, las relaciones políticas, la ciudadanía, la falta de ciudadanía, etcétera, si no se tiene una crítica del Estado, si no se desarrolla una crítica del Estado. Entonces, este aspecto es fundamental y además realmente es sorprendente. Es sorprendente la claridad con que Revueltas pone como eje de la fuerza del Estado mexicano su capacidad ideológica, de traducir ideológicamente todas las energías sociales del capitalismo mexicano y plantear como una ideología totalizadora, frente a la cual era muy difícil posicionarse. De ahí también lo errático del proceso que vivió la clase obrera, la clase trabajadora mexicana, ¿no? Esa situación tan difícil
que tenía de tener enfrente a un Estado que se desrealizaba como Estado de clase y que entonces los parámetros para analizar lo que se estaba viviendo eran difíciles. Para su generación, digamos, la generación de la mayor parte de ustedes, incluso para la generación de nosotros, quizá este problema no sea tan fuerte, pero para la generación anterior era terriblemente difícil. Era una dificultad ideológica muy profunda por la fuerza cohesiva que tenía ese Estado y la hegemonía de esa clase capitalista en México. Es sorprendente, ¿no? Entonces, esa es una brillantez muy grande de Revueltas, haber puesto como eje de este texto la crítica del Estado mexicano. Yo creo que eso es lo que le da trascendencia. Y como les digo, en él se expresó teóricamente lo que en el proceso que inició la renovación de los comunistas en el 63 se expresó ya políticamente. Esto es muy importante, ¿no? Ya el nuevo núcleo dirigente que se empieza a constituir a partir del 63 en el Partido Comunista Mexicano ya hace suya esta perspectiva. Y entonces empieza a plantear el problema de que el Estado mexicano tenía que transformarse a partir de la lucha por la democracia que permitiera que la clase obrera pudiera desarrollar su propia política independiente. Porque, digamos, las formas autoritarias de ese Estado hegemónico eran un dique terrible para el desarrollo político y autónomo de la clase trabajadora. Y ahí pone el eje político el nuevo Partido Comunista de decir, por eso en México la lucha por la democracia es central, porque es lo que va a permitir romper ese dique y permitir que se desarrolle un movimiento político con independencia de clase, ¿no? Entonces yo creo que hay un correlato que no se ha estudiado bien por los conflictos particulares que se desarrollaron entre la Liga Espartaquista y el Partido Comunista, pero que sin embargo tenían esta coincidencia en cuanto a valoración histórica del proceso de la revolución en México y la situación del Estado. Entonces, básicamente son dos temas centrales sobre los que yo quería poner insistencia en esta conmemoración bien merecida de uno de los grandes teóricos mexicanos digamos, del movimiento social de los trabajadores. Gracias. Agradecemos la